8 de la mañana con 42 minutos, 8 de la mañana 42 minutos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista, aprovechando para también darle la bienvenida, ingeniero Mendoza, acá a nuestro compañero Juan Carlos Sánchez Arosemena, antes de la entrevista con don Iván Rodríguez. Así es, ya está don Iván Rodríguez, exministro de Energía, y primero vamos a darle el muy buenos días a nuestro compañero, amigo, aquí el marqués de PB, el ingeniero Juan Carlos Sánchez Arosemena. Buenos días, mi querido Duque, ¿cómo le va a usted? Lo mismo aquí a nuestro queridísimo embajador y cónsul de Rocafuerte, aquí en Guayaquil. Gracias, estimado amigo. Alcides Montilla García. Así que un abrazo grande para los dos. Bien el día de hoy, y ya lo tenemos ahí a nuestro invitado, el ingeniero Iván Rodríguez. Así que prosiga usted, mi querido Alcides. Claro, ahí el ingeniero Mendoza. Vamos. Bueno. A la cancha, como dicen, con las preguntas directo. Iván, gracias por atendernos. Un gusto de verlo, antes que nada. Y bienvenido a Punto de Vista en el sistema de emisoras Atalaya, que estamos cumpliendo en los próximos días 36 años ya de estar al aire el programa Punto de Vista. Así que ya eso será 36 años. Así que vamos a estar, entiendo que es el 17 de octubre o 16 de octubre ya, vamos a tener un programa muy especial ese día por este aniversario especial del programa Punto de Vista, que comenzó en el año 1986, o sea que cumpliríamos de 37 años. Exactamente, en 1986, imagínense. Pero bueno, Iván, antes que nada, como le decíamos, bienvenido. Y segundo, cuéntenos por qué se presenta esta situación que ya la venían diciendo por algunas semanas varias personas y advirtiendo de que estamos a puertas de apagones, de cortes, que el estiaje estaba causando estragos en las centrales hidroeléctricas y que el parque termoeléctrico no está en buena situación, que no se le había dado mantenimiento. Buen día nuevamente, Iván. Mucho gusto, muchas gracias y buenos días a ustedes. Bueno, no solamente que hace algunos días o hace algunas semanas se conocía que el estiaje podía ser muy severo y que el estiaje podía ser considerado hasta como en una etapa de sequía, sino que yo tengo comunicaciones del Viceministerio de Energía con fecha 22 de diciembre del 2022, que oficialmente le pide al señor gerente de SELEC que tome las medidas pertinentes. Luego hay otra comunicación del 9 de febrero del mismo viceministerio, dirigida en ese caso al señor gerente de SELEC, Gonzalo Quillas, ¿no? Y que le dice, entre otras cosas, por ejemplo, fortalecer los mecanismos de suministro de combustibles líquidos para la generación termoeléctrica. Es decir, señores, no me digan que vamos a tener problemas con el suministro de diésel, de fuel, es decir, de los combustibles necesarios, ¿no? Tomen las precauciones del caso. Luego les dice coordinar las acciones necesarias para mantener vigentes los contratos de importación de electricidad suscritos entre CLGP y los agentes peruanos. Aquí se nos ha hablado de importación de gas de Colombia, perdón, de electricidad de Colombia, ¿no? Se dice, y algo que no se ha hecho, es acérquense al sector privado, a la parte de comercio, a la parte de industrias, y verifiquen que todos los generadores de emergencia estén habilitados y hagan alguna estrategia para suministro de combustibles, de tal manera que si por algún motivo el Estado no cuenta con los recursos, con la generación suficiente, ¿no?, que sea el sector privado que nos ayude, y obviamente darle una facilidad para el tema combustible y darle algún tipo de incentivo, porque el sector privado tampoco tiene la obligación de gastar más dinero del programado, ¿no? Y algo que no se ha hecho, paneles fotovoltaicos. O sea, hagan las regulaciones necesarias para que el sector privado pueda
invertir en paneles fotovoltaicos, ¿no? Y eso le corresponde a la agencia de regulación, ¿no? Y obviamente reducción de pérdidas. Entonces, parecería La que agencia de regulación, perdón, ¿cuál es el nombre exacto, Iván? es un nombre difícil de pronunciar, ARCERN, Arcel, ARCERN, que le cambiaron los nombres en la época del correísmo. sí, antes se llamaba de otra manera, pero con el E, por ejemplo, ¿no? Pero ahora es un nombre raro, ¿no? Pero hablando de la agencia de regulación, ¿no? Anteriormente habían 3 ministerios. Luego, entre comillas, por reducción de costos, se hizo un solo ministerio. Pero este solo ministerio, que es el actual, que cubre minas, cubre hidrocarburos y cubre electricidad, tenía una agencia de regulación por cada sector. En el gobierno del señor Moreno se hizo una sola agencia de regulación. Entonces, en este momento tenemos un cuello de botella en esa agencia de regulación que se tarda 2 años en una regulación que debería salir en 2 meses, en primer lugar. En segundo lugar, quienes hacen las regulaciones, ¿no? Son personas académicas con muchos títulos, pero desde mi punto de vista no conocen lo que está sucediendo en el sector industrial y comercial. Entonces, ¿cómo generar una regulación si no se conoce lo que está sucediendo afuera, si no se conocen los problemas que tiene el sector productivo del país? Yo soy partidario de que exista un solo ministerio de electricidad, obviamente uno de minas y uno de hidrocarburos, ¿no? Y les voy a explicar por qué. Ustedes vieron la rueda de prensa de hace 2 días. ¿Quiénes estaban? Ministro de Energía, estaba gerente de SELEC y estaba el representante del SENACE. ¿Ustedes vieron al viceministro de Energía en algún lugar? Que se supone es la autoridad del sector. No lo vimos. Vimos al del SENACE y al de SELEC. Ustedes vieron al subsecretario de Generación, que jerárquicamente hablando está por encima del gerente SELEC. O sea, hay un viceministerio y 2 subsecretarías. Y ustedes vieron al presidente de EMCO, que es el que hace todos los nombramientos y el que preside todos los directorios. Entonces, buena está la cosa, para nombrar los gerentes está el presidente de EMCO, para tomar las decisiones está el directorio que preside EMCO, pero para responsabilizarse por el sector está el ministro, que es de petróleo, y que es un buen petrolero, pero de electricidad no es su campo, ¿no? Entonces, a mi juicio, esa figura no puede existir. Además, tiene una agencia de regulación general que es absolutamente lenta. Entonces, si nosotros no hacemos cambios estructurales, cambios importantes en ese ministerio, vamos a tener un poco de lo mismo. Apagones. ¿De qué dependemos? De que Colombia nos dé 450 megavatios. Hace 2 días, hubo un comunicado oficial que dice en la parte pertinente una desconexión puntual de demanda eléctrica entre las 14 y 15 y 17.30. ¿No? Y yo le quiero comentar una experiencia personal. Yo estoy en la vicepresidencia de la Cámara de Construcción de Guayaquil. La oficina en el edificio de las cámaras. En el segundo y tercer piso está la Cámara de Comercio. En el piso 7 está la Cámara de Construcción. En el piso 5 está la Cámara de Industrias. Y coincidió ese día que los 2 candidatos, la candidata Luisa González se presentaba a las 3 de la tarde en el piso 2 de la Cámara de Comercio. Y el candidato Novoa se presentaba a las 4 de la tarde en la Cámara de Construcción. Entonces nos llama el administrador del edificio, dice, suspendan la reunión con los candidatos porque van a haber apagones. Yo digo, ¿de qué se trata? Entonces vemos el comunicado oficial, me comuniqué con CENEL no sabía nada. Es decir, se generó un comunicado oficial, que luego fue una mentirita, según dijeron, ¿no? Y ese comunicado oficial no coordinó con las instituciones o con las empresas que son las encargadas de darnos la energía. Entonces, nadie sabía nada. Preguntamos, ¿y hay generador de emergencia? Sí, en esta torre, no en esta torre. Es decir, fue un caos. No sabíamos si debíamos suspender o no. No sabíamos si la candidata Luisa González iba a poder bajar porque terminaba a 4 y pico su reunión y si el candidato no va a poder subir al piso 7. No, fue un caos total. De ahí que yo creo que este comunicado es absolutamente irresponsable
¿no? Y debería ser sancionado quien lo generó y lo autorizó. ¿De quién más depende? Concuerdo con usted, mi estimado Iván. Antes de, lo interrumpo brevemente, y la verdad es que hay una desconexión, a propósito de desconexión, increíble entre los que el SENACE, el SELEC, CENEL y las autoridades del viceministerio y subsecretarías para que hayan emitido un comunicado de ese tipo, y a las 2 o 3 horas aparezca el ministro diciendo todo lo contrario. Además, decían que era ese día y después dijeron, no, es el miércoles, es el otro día, no el martes. Una cosa realmente con la que no se juega, ¿no? Con la que no se juega, pero hubiera parecido que lo trataron de una manera demasiado superficial. Don Alcides Montilla, 8:52. Estamos dialogando con el exministro Iván Rodríguez. Claro que sí, un saludo pues para el ingeniero Carlos Iván Rodríguez Ramos, fue ministro de Energía, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos del Guayas, también tengo entendido, gran amigo Sí, nuestro, y también de su esposa, Marixa Solórzano, a cual le enviamos un saludo afectuoso, muchas Iván. gracias. Muchas Mire, gracias. regularmente cuando hay apagones es que nos acordamos de que existe el sector eléctrico. Cuando no hay apagones, nadie se acuerda que este sector no tiene inversión, hay un problema de estiaje, hay un problema de producción, los problemas de las tarifas, los problemas de los daños de las infraestructuras. Mire tanta cantidad de problemas que tiene el sector eléctrico, muchísimos. Pero yo quiero escoger uno, el tema del estiaje. Que en este problema no está lloviendo en la sierra, no hay agua en las centrales y no se puede generar la cantidad de megavatios que generan las centrales hidroeléctricas. Entonces viene la pregunta, ¿y por qué no construimos pues centrales hidroeléctricas en la costa y evitamos el problema actual? Y ahí viene la otra pregunta. Si hay que construir centrales hidroeléctricas en la costa, ¿en qué parte de la costa lo construimos? Porque agua sí hay. Ya tenemos una central, la Marcela Niado, pero hay que construir más centrales hidroeléctricas pues en la costa, ¿no le parece, ingeniero Rodríguez? Alcides, qué gusto. Sí, efectivamente, el problema es global. La energía eléctrica, no dimensionamos lo importante que es hasta que nos falta el agua porque la bomba eléctrica no funciona, o nos falta el internet porque el internet no funciona sin electricidad. En ese momento es que dimensionamos lo importante que es la parte eléctrica. Y mientras tanto, no le damos importancia, tenemos un ministerio donde todo el mundo habla un idioma diferente, existen normas legales que no son las adecuadas, pero nadie hace un acercamiento con los asambleístas y les explica cuál es la situación. Nosotros en la Cámara de Construcción estamos pensando hacer una estrategia y acercarnos a los diferentes bloques para decirles se necesita cambios en la ley, ¿no? Para que no venga el Ejecutivo, porque si no se ponen a pelear Ejecutivo con los asambleístas, ¿no? Y ya es necesario hacer algo. En lo que respecta al tema hídrico, la mayor cantidad de centrales, casi todas, están en la vertiente oriental. Y como bien dice Alcides, deja de llover en la vertiente oriental y tenemos un problema. Plantas térmicas. Tenemos más o menos 1.900 megavatios en plantas térmicas que deben ser adecuadamente mantenidas y que hay algunas plantas que tienen 40, 50 años. Entonces debería hacerse algún préstamo con alguna multilateral o algún préstamo de gobierno a gobierno que nos permitan reemplazar esas plantas térmicas que ya están obsoletas, ¿no? Pero eso lo conocemos hace 5 años o 10 años y todavía no se hace nada. Decían que el presidente Lasso se va a ir a Corea para dejar arreglado el tema con 500 megavatios, ¿no? Pero a estas alturas y sobre todo después del 15 de octubre, pocas personas le van a hacer caso al actual presidente. Ya todo el mundo estará pensando en el nuevo presidente. Nosotros, por tema apagones, por ejemplo, vamos a depender altamente de Esmeraldas, ¿no? Que son 125 megavatios, que según el cronograma de SELEC estaría para fines de octubre, ¿no? Y hay otro problema, gas natural. Nosotros tenemos Termogas Machala con una capacidad que podría generar mucho más. Entonces hay una controversia entre los importadores de gas natural y los que están a favor de la exploración
del gas en el Golfo, ¿no? Y existe un concurso en marcha, una licitación en marcha, pero ahora se ha decidido que venga un técnico extranjero para analizar la posibilidad de importar gas natural que nos podría dar 130 megavatios adicionales en Machala. Y el problema está en que el gas natural importado, ¿no?, tiene unas características diferentes al gas que sale de la plataforma, ¿no? Y hay el temor de que sea contaminado. Entonces, o sea, no le hacemos caso a Petroecuador, que tiene un informe negativo, sino que estamos proponiendo, dice el gobierno, a un técnico internacional que nos diga si se puede o no se puede. Y en el evento de que su dictamen sea positivo, entonces habrá una importación de gas natural que permitiría tener 130 megavatios de generación. Y existe el otro problema con 18 compañías, entiendo, que están en esta licitación para aumentar la exploración de gas natural. Y finalmente tenemos 54 megavatios de motores Hyundai que se instalarían en la zona de Quevedo con compra directa, ¿no? Entonces, todas estas cosas pues llaman la atención, ¿no? Que habiendo comunicaciones, como les manifesté, de febrero y de diciembre, internas del viceministerio, ¿no?, no hayan hecho un plan de acción. Y recién el 5 de julio, el presidente Lasso autoriza que tomen todas las medidas, ¿no?, para que no haya apagones. Entonces, lo que dice Alcides es correcto, ¿no? Debería haber información en el ministerio y ponerla a disposición del sector privado para que inviertan en la vertiente occidental. ¿Qué quiere decir eso? Que debe haber alianzas también público-privadas que le permitan al sector privado hacer inversiones en generación y en distribución. ¿Por qué hablo de distribución? Eso no quiere decir bajo ningún punto de vista privatizar, sino que, por ejemplo, ahora en la Cámara de Construcción nos hemos enterado que hay compañías inmobiliarias que quieren desarrollar sus proyectos en ciertas zonas de la ciudad, pero algo básico es saber si hay factibilidad eléctrica. Y les dicen que no hay factibilidad eléctrica, ¿no? Entonces es necesario poner subestaciones. Pero esas subestaciones no las puede poner CENEL porque obedece a un programa y eso se demoraría 2, 3, 4 años. Si nosotros tuviéramos alianzas público-privadas que permitieran al sector privado instalar las subestaciones, llegar a algún tipo de acuerdo en los terrenos, porque son precios muy altos, quizás la Junta de Beneficencia podría ayudar un poco en ese tema, ¿no?, y permitir a la empresa privada que realice la inversión que no pueda hacer el Estado puntualmente en subestaciones para que esos proyectos inmobiliarios puedan desarrollarse. Tengo la información de que los transformadores en el Gran Guayas, o sea, Guayaquil y sus alrededores, están casi a plena capacidad y hay que ampliarlo. Y si nosotros dependemos del Estado, eso se va a demorar 2 o 3 años. Conozco que el sector productivo se queja que no puede ampliar sus instalaciones porque la capacidad de las subestaciones no les permite, o por las líneas. Les puedo comentar sobre el préstamo de CAF de $200 millones, que tiene ya como 4 o 5 años, se lo firmó hace poco, pero la implementación de ese préstamo, la construcción, que es para líneas de transmisión, toma como 4 o 5 años y solamente va a suministrar energía al 20% del sector agricultor camaronero. Es decir, hay un 80%, y hablando de megavatios, estamos hablando de 600 megavatios que están completamente en el aire, que usan diésel. Entonces, ¿qué solución se puede dar? La instalación de paneles fotovoltaicos, ¿no? Entonces, existe una figura de autogeneración en las centrales hidroeléctricas. ¿En qué consiste esta figura? Que si hay una planta de 50 megavatios y la demanda propia directa es de 30 megavatios, esos 20 megavatios sobrantes pueden ser vendidos a compañías que se asocien, entre comillas, a la central hidroeléctrica. Entonces, este sector industrial y comercial podría tener energía de una central hidroeléctrica. Lo mismo Ingeniero, puede hacerse con los paneles fotovoltaicos, sí. ingeniero, permítame una pregunta más, ¿verdad? Notamos que desde hace mucho tiempo el sector eléctrico está como desacelerado o estancado. Y muchos dicen que es porque las tarifas eléctricas, que son una de las más bajas de Latinoamérica,
no permite la recuperación de las inversiones. ¿Hay que elevar las tarifas entonces? Negativo. No, no, hay dos conceptos. Por ejemplo, ¿por qué usted tiene 5 centrales hidroeléctricas privadas que venden energía al sector productivo, además del autoabastecimiento? Ellos venden más o menos a 5,9 o 6 centavos el kilovatio hora. Y hay grupos importantes que no le van a invertir dinero para perder, ¿no? Entonces hay que distinguir dos tarifas. La tarifa de generación de energía, que le digo está alrededor de 5,9, 6 centavos por parte de los proyectos privados y tienen vendida toda su oferta, está copada, ¿no? Y la tarifa a los usuarios normales. La tarifa tiene 3 componentes: lo que cuesta la generación, lo que cuesta la transmisión y lo que cuesta la distribución. Y el precio promedio es más o menos 9,1 centavos, ¿no? De costo, ¿no? ¿Cuál es mi posición hablando de tarifa? Nosotros los ecuatorianos debemos beneficiarnos de las facilidades que tenemos, que nos da nuestra tierra. ¿Cuáles son esas facilidades? Las centrales hidroeléctricas. Si usted tiene excedentes de energía a partir del mes de abril hasta el mes de octubre, lo lógico y lo que yo he planteado es tener tarifas estacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tengamos excedentes de agua, en vez de vender la energía a Colombia a 2 o 2,5 o 3 centavos, o sea, 10 veces menos de lo que nos está vendiendo en este momento, que nos está vendiendo entre 25 y 30 centavos, ¿no? Que a nosotros los ecuatorianos, los residenciales, los comerciales, los industriales, nos bajen la tarifa en ese momento, de tal manera que nosotros podamos consumir las facilidades que nos ha dado la naturaleza de centrales hidroeléctricas. Entonces yo sí soy partidario de un estudio tarifario, ¿no? Que nos indique cuál es la situación, que considere la amortización de los activos, pero no las ineficiencias del sector, porque nosotros no tenemos por qué pagar las ineficiencias del sector, ¿no? Y saber cuál es el precio y cambiar el pliego tarifario, ¿no? Por ejemplo, el pliego tarifario en esta época que se supone hace frío o menos calor aquí en la zona, tiene un componente más caro que la tarifa que es de enero a abril. Sin embargo, como hace mucho calor, estamos pagando una tarifa más cara porque en este mes de octubre hace un calor que no es normal. Debería haber una agencia de regulación mucho más dinámica que diga, bueno, en este año la situación es diferente, y sobre todo para los habitantes de la costa, para la zona que hace calor, vamos a seguir aplicando el pliego de enero a abril, ¿no? Que es más barato. Sin embargo, en este momento estamos pagando una energía más cara, ¿no? Y nosotros no sabemos si ese dinero sirve para pagar las ineficiencias del sector. Entonces, yo soy contrario a una subida de tarifa, pero sí estoy a favor de un estudio tarifario que considere estas tarifas estacionales que nos permitan a nosotros los ecuatorianos tener de este beneficio que nos ha dado la naturaleza en las épocas de excedentes de agua. Correcto. 9 de la mañana, 6 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el ingeniero Iván Rodríguez, ex ministro de Energía. Las preguntas del ingeniero Juan Carlos Sánchez Arosemena. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Alcides. Ingeniero Rodríguez, buenos días. Las centrales hidroeléctricas producen el 90% de la electricidad que nosotros consumimos. Al momento, por los problemas de estiaje, eso ha bajado al 79%. Yo quería preguntarle, ingeniero, ¿nos podría usted hacer, por ejemplo, un barrido de cuál es la situación de nuestras centrales hidroeléctricas al momento? ¿Cómo están funcionando? ¿A qué nivel? ¿Cuáles realmente son las que funcionan óptimamente y cuáles no? Por favor. En el sector hidroeléctrico hemos llegado a tener el 95% de suministro de energía hidroeléctrica. En este momento ha bajado considerablemente. Por decirle un caso puntual, Paute, que normalmente tiene 60 metros cúbicos, ha bajado a 7 metros cúbicos hasta hace 2 o 3 días, no conozco el día de hoy, ¿no? Y el estiaje, según se adelantó un mes. Se supone que este estiaje puede durar hasta diciembre en condiciones normales,
no sabemos qué tan severo va a ser, ¿no? En general, eh, nos ayuda bastante el embalse de Mazar. En el caso de Coca-Cola Sinclair ha bajado considerablemente también, y hay otro problema en Coca-Cola Sinclair que es el tema sedimiento, que realmente es grave y hay que analizarlo con mayor profundidad. Estamos ayudándonos con Colombia, algo con Termogas Machala, algo con las térmicas, algo con Esmeraldas. Necesitamos Esmeraldas hasta fin de mes, que entren un poco más de 100 megavatios. El porcentaje de generación hidroeléctrica, pues no es el normal. Es verdad que ha bajado, pero se supone que esto ya lo conocíamos, ¿no? Y que las centrales térmicas es justamente para este tipo de situaciones, centrales térmicas que lamentablemente no han sido mantenidas por diferentes circunstancias. Ya. Entonces, ingeniero, ¿dónde habría que hacer en este momento, a dónde habría que dirigir los esfuerzos para que no vayamos a tener problemas de cortes de energía y de escasez de energía para el sector productivo y para el sector de los hogares? Eh, si yo tuviera la responsabilidad de hacerlo, yo me acercaría al sector productivo, industrial y comercial, Ujú. lo cual fue sugerido ya en carta del 9 de febrero, que dice mantener actualizado el catastro de generación eléctrica del sector industrial que puede contribuir al abastecimiento de la demanda ante escenarios de alerta energética. No hay un catastro, es decir, yo no podría indicarle si con eso vamos a tener X megavatios a favor, pero es necesario acercarse, aunque un poco tarde, hacer un catastro, pedir que haga el mantenimiento, dar las facilidades para el suministro de combustibles y darle algún tipo de incentivo. O sea, si vas a generar, mira, yo te ayudo con el impuesto a la renta, te ayudo con lo que sea. Ese tipo de cosas es lo primero que yo haría, porque en ocasiones anteriores era lo primero que se hacía y ahora desconozco por qué motivo no se lo ha hecho. Segundo lugar, hacer las gestiones con Colombia, ¿no? Porque dependemos altamente de lo que nos dé Colombia. Esas son gestiones ya a nivel superior, a pesar de que el mandatario de Colombia manifestó que no estaba en capacidad de darle energía al Ecuador porque ellos tienen un problema parecido, Ujú. pero siempre se pueden hacer gestiones para lograr conseguir la mayor cantidad de generación de Colombia, ¿no? Ver Esmeraldas, eh, Esmeraldas depende completamente de SELEC, hacer todos los esfuerzos para que no sea a fines de octubre, sino antes. Los motores Hyundai, a mí no me gusta esa opción de contratación directa, pero eso es lo que hay en este momento, ¿no? Y ver cómo se puede eso facilitar. Hay otro tema, los temas ambientales. Nosotros tenemos dos centrales, Aroma y Bionaco, listas, eh, con 300 megavatios. Aromo con 200 y Bionaco con 110 megavatios. Pero no comienza la construcción por temas ambientales, ¿no? Y el tema ambiental tiene relación con la Corte Constitucional. Entonces, es necesario que a nivel de ministros se acerque con la Corte Constitucional, se acerque el presidente de la República y hagan las reuniones para solucionar los problemas. Si cada cual habla su idioma, esto no va a ningún lugar. Entonces, es necesario hacer gestión para solucionar todos los temas ambientales y que estos procesos sigan. Es decir, no podemos pensar solamente en solucionar el tema puntual de no tener apagones, sino que debemos pensar en el mediano plazo. Y en el mediano plazo el tema ambiental es muy importante, ¿no? Además, por ejemplo, los grandes proyectos hidroeléctricos que están demorando, pues, que son de 1.500 y 2.400 megavatios y cada vez quedan desplazados en el tiempo, es necesario ya formar un grupo de trabajo, darle el carácter urgente, ¿no? Y que esos proyectos sean construidos en la menor cantidad de tiempo. La demanda el último año creció 12%. Eso quiere decir que usted necesita más o menos, números más, números menos, 500 megavatios anuales nuevos. Y eso no está sucediendo.
Entonces hay muchas cosas que hacer. Yo soy partidario de hacer un plan maestro de electrificación, pero real, o sea, que no depende de esa agencia que está en Quito. Incluir a la academia, incluir al sector productivo y que sea dinámico, ¿no? Porque lo que era bueno ayer ya no es bueno ahora, ¿no? Y si usted no tiene una actualización del plan maestro permanente, gas natural, por ejemplo, ¿no? El gas natural es importante. Si se explora el gas natural en el Golfo, podríamos tener generación de gas natural y subir lo de Termomachala fácil a 400 megavatios. En este momento tiene 50 megavatios. Entonces usted necesita una estrategia global en la que intervenga no solamente electricidad, que intervenga hidrocarburos, que intervenga minas. Yo incluiría a la academia y a los sectores productivos, ¿no? Porque todos somos Ecuador. Si nosotros no hacemos un estudio en conjunto, si no vemos qué es lo que necesitamos, es un poco más de lo mismo y los resultados van a ser exactos, exactamente lo mismo. Ok. Director, ¿se encuentra ahí no? No, sí, las No, 9 de la adelante con don mañana. Hugo primero, con don Hugo Claro que sí. Landívar. Muchas gracias Andrés, Juan Carlos. Ingeniero, ¿cómo le va? Buen día. A ver, yo tengo varias preguntas. La primera, aquí entrevistamos al señor Roberto Salas, el secretario del gobierno en cuanto a las alianzas público-privadas, y él indicó que habían dos proyectos que este gobierno los iba a dejar firmados. Lamentablemente creo que ha fallado la comunicación de parte del gobierno del señor Lazo, porque no nos enteramos de esto, por lo menos aquí en la radio, por él, por el señor Salas, de que habían varios proyectos, uno en Loja de energía eólica, otro en el Aromo por energía fotovoltaica y otro en Galápagos por energía fotovoltaica. ¿Usted sabe algo sobre esto, ingeniero Rodríguez? Es lo que acabo de mencionar, Aromo y Villonaco. Pero es Eh, energía fotovoltaica, ¿no? O sea, energía solar. no, Aromo es fotovoltaica y Villonaco es eólica, pero eso está parado, es decir, los resultados de las autoridades actuales deja mucho que desear. Si hay problemas ambientales, es lo que acabo de mencionar. Acérquese, si el tema va por la Corte Constitucional, acérquese a la Corte Constitucional a ver cuál es el problema. Si el tema es el ministro de Ambiente, acérquese a hablar con el ministro de Ambiente. Cítelos a Carondelet, el señor... Pero disculpe que lo interrumpa, ingeniero. Él dijo que el señor Salas dijo aquí que él había dejado firmados los contratos para que el Sí, próximo gobierno los llevara a cabo. Pero de los contratos, se sabe que los pero puede terminar hace un año, unilateralmente. pero eso hace un Ah, hace año. un año está firmado. Claro, pues, y eso viene del gobierno anterior incluso, y este gobierno lo que hizo fue terminarlos, pero hace un año que estamos con los brazos cruzados. Entonces los resultados de esa área dejan mucho que desear. Oh, qué barbaridad. En todo caso, a ver, otra pregunta. Cuénteme usted, estamos ahora con el problema de la energía por la falta de lluvia, ¿no? Ahora que tengamos el niño por exceso de agua, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a estar mejor o se va a complicar algo en algún momento dado? Porque todos los excesos son malos. Los excesos de agua van a ser en la costa y sequía en la sierra. Ese es el problema. Entonces vamos a estar mal porque aquí vamos a estar inundados y en la sierra no vamos a tener agua para las centrales hidroeléctricas. Vamos a estar peor. ¿Y qué prevención se puede hacer frente a eso, ingeniero? Lo que le dije yo inicialmente, yo me acercaría a poner a punto los generadores y ver con cuánto contamos, hacer, supongo que lo están haciendo, las gestiones con Colombia para que nos ayuden lo más posible, acelerar el tema de Esmeraldas. Yo no estoy muy contento con esas contrataciones directas de los motores Hyundai, pero es lo que tenemos en este momento. El tema de gas natural me parece altamente peligroso. Creo que es muy riesgoso y eso no se va a dar, ¿no? Y tratar de ver si generamos algo conseguimos algo de Y lo generación de del campo precios. amistad, ¿cómo va lo del Golfo? Una licitación abierta para que están participando 18 compañías para mejorar o extraer más gas. Eso, vea, yo estoy en una asesoría de Corpey y eso se lo dijimos en una conferencia cuando el ministro Vera estaba en funciones. Estoy hablando de hace más de un año. Es decir, el gobierno sabía lo que había que hacer. Entonces, que a estas alturas venga alguien y nos diga que ya lo dejamos firmado para el próximo gobierno,
no es justo ese comentario, no es correcto ese comentario. Ya le digo, yo he participado en presentaciones en las que le hemos dicho, y un amigo petrolero le hablaba sobre el gas natural. O sea, el gobierno lo sabe, sabían que había, lo que había que hacer y no lo hicieron. Entonces, que es importante licitar a gas natural en Machala, por supuesto que es importante, pero recién lo están sacando y simultáneamente están trayendo un técnico extranjero para ver la posibilidad de gas natural. Y obviamente usted, si forma parte del proceso de exploración de gas y le van a cambiar las reglas del juego a la mitad del camino, dice, bueno, ¿qué está pasando? Listo. Muchas gracias, ingeniero Rodríguez. Andrés. Ingeniero Mendoza. Claro, las 9 de la mañana con 17 minutos, 9 con 17, en el territorio insular de Galápagos son las 8 con 17 minutos. Iván, yo conversé ayer con un colega suyo, ingeniero eléctrico, también expresidente del CRIEL, y me decía que estamos pagándole a Colombia aproximadamente 23 centavos por el kilovatio hora, cuando la producción de las hidroeléctricas, pues, a lo máximo llega a 6 centavos el kilovatio hora. Y que se piensa que con pudiera llegar a ser bastante más alto el costo de la energía. Se sabe que la energía más cara es la que no hay, pero es una imprevisión totalmente increíble, una falta de haber tenido, según me decía este ingeniero, de haber puesto en mantenimiento hace 2 años el parque termoeléctrico que costaba $100 millones y hoy estamos gastando $20 millones a la semana, pagándole $20 millones alrededor de eso, puede ser un poquito menos, un poco más, a Colombia. En 4 semanas ya se tuvieran 80 millones y se tenía listo para que funcione el parque, todo el sector termoeléctrico. ¿Por qué no se le dio mantenimiento de lo que usted sabe al sector termoeléctrico para poderlo tener como un backup? A Colombia se le está pagando aproximadamente $20 millones por semana. El precio del kilovatio hora oscila entre 25 y 30. El costo oficial promedio de generación hidroeléctrica está alrededor de 3 centavos y las privadas están vendiendo alrededor de 5.9. Iván, lo interrumpo, pero es una diferencia bien alta, ¿no? Correcto, así es. Entre 25 y 30 el kilovatio hora, centavos, y Sí. el costo de las hidroeléctricas 3, imagínense. Mi opinión al respecto es que no se le dio importancia a la parte térmica. Hay gente que considera que teníamos suficientes hidroeléctricas, teníamos excedentes y que con eso era suficiente. Me parece que es un error. La parte térmica es importante, no necesariamente para que funcione todo el tiempo, sino para este tipo de épocas, ¿no? Hay aparentemente una disputa entre los vendedores de repuestos originales y los que no son originales. ¿Cuál es mi punto de vista? La politización del sector. Usted tiene personas en los cargos de gerentes de las distribuidoras y en general del sector eléctrico que obedecen a compromisos políticos, ¿no? Recordarán ustedes todos los comentarios de hace algún tiempo sobre los operadores y los concesionarios. ¿Qué es un operador o un concesionario? Un concesionario es una persona que paga para que le den el manejo de un sector eléctrico. Y el operador es el que cobra las vacunas, ¿no? Entonces, si usted tiene un sector eléctrico politizado que lo reparte de acuerdo a las conveniencias políticas o de algún otro tipo, este es el resultado. ¿Por qué no se ha reparado 1900 megavatios de plantas térmicas que todo el mundo sabe que debían repararse hace 5 años? Por estos intereses, porque el sector eléctrico está politizado. Si usted no cambia el esquema. O sea, Iván, cuando usted dice el operador y el concesionario, o el concesionario y el operador, se refiere a todos estos últimos escándalos, ¿no? Sí, exacto. Es son vacunas. exacto, así es, ¿no?
O sea, uno dice, oye, ¿y este señor por qué es gerente? Ah, no, es que fulano de tal está manejando la empresa. ¿Y cuánto le costó la empresa? Ah, no, ese señor pagó X cantidad de dólares para que le permitan poner al gerente y el gerente pone a los técnicos que le hacen los términos de referencia, ¿no? Y muchas veces usted ve presupuestos no ejecutados porque encuentran el momento oportuno para poner la partida para que puedan sacar los concursos, ¿no? Entonces, existe realmente un deterioro completo en el sector, que si usted no lo despolitiza, esto va a ser un poco más de lo mismo. Tremendo, tremendo. Pero una última inquietud sobre eso mismo. ¿Cuánto se demoraría en poner, digamos, en buen estado el parque termoeléctrico? Bueno, no es de la noche a la mañana. Yo entiendo que las centrales tampoco están en un supermercado, que uno va a las compra y las trae. Yo estimo que eso le puede demorar entre 1 y 2 años más o menos, pero tiene que comenzar a hacerlo. Es decir, si usted solamente piensa en el corto plazo, en la solución inmediata, y no piensa que este problema se lo puede resolver con más centrales hidroeléctricas, como dice Alcides, en el sector occidental, si le damos el adecuado mantenimiento, si rompemos todos los problemas de temas ambientales, y si ponemos a las personas en el sector eléctrico idóneas, que conozcan el sector, que no obedezcan a compromisos políticos, es parte de la solución, ¿no? Pero hay que hacerlo, porque si no, nosotros el próximo año vamos a estar hablando exactamente de lo mismo. Yo le pongo un caso. Hospitales y clínicas tienen generadores de emergencia, deberían tener. ¿Tenemos algún catastro de eso? No tenemos, no sabemos. Ni siquiera eso. No le digo el sector productivo. Es gravísimo, como usted dice, hospitales y clínicas. Imagínense donde pasa racionamiento, estiaje y con los enfermos, los que están de emergencia y los que están no tan de emergencia, pero igual enfermos sin energía, sería un caos todavía mayor. Don Alcides, no sé si tenga alguna pregunta final antes de ir ya con nuestro siguiente invitado. Estamos con el ex ministro de Energía, el ingeniero Iván Rodríguez, luego vendrá el ex ministro de Economía y Finanzas, el economista Mauricio Pozo. Don Alcides Montilla. Bueno, la verdad que quisiera hacerle muchísimas preguntas más, pero lamentablemente el tiempo ya no nos da porque también ya está en pantalla nuestro próximo invitado, don Mauricio Pozo. Así que más bien le agradecemos al ingeniero Iván Rodríguez por haber estado con nosotros y haber explicado pormenorizadamente todo el problema de la crisis energética que, como dije al principio, solamente se la siente en el momento en que hay apagones. Y después, cuando estamos todos con luz y estamos viendo la televisión en los partidos de fútbol, no sabemos los grandes problemas que tiene el sector. Así que le agradecemos mucho, ingeniero Iván Rodríguez, por haber estado con nosotros y aprovecho la oportunidad para mandarle un afectuoso saludo a su esposa Marixa. Muchísimas gracias a ustedes.